Si hay un Nuevo Testamento, significa que hay un Antiguo Testamento. Muy bien. Vimos entonces que hay un Antiguo Testamento, esto lo dio el profe Elías, creo. Sí, por favor. Vimos que hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Equipo Guerreros de Dios. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cómo? A ver, levante la mano uno. El Antiguo. A ver. ¿27? No. 39. Muy bien. El equipo de Dios. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Muy bien. Ahí los vemos. O sea que en total son 66. Muy bien. Ahí costaron un poco las cuentas, pero bien. Y hace un par de clases empezamos a estudiar 4 libros en especial. Mateo, Marco, Lucas, Juan. ¿Cómo se llaman? Los evangelios. Ahí tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios. ¿Y qué significa evangelio? Muy bien, buena noticia, buenas nuevas. Ese es el significado de evangelio. ¿Y qué vemos en los evangelios? ¿De qué tratan los evangelios? Ajá, lo vieron en la clase pasada. ¿Sobre qué? ¿Sobre quién? La vida de Jesús. Muy bien, los evangelios tratan, nos cuentan de distintas formas sobre la vida de Jesús. Y la clase pasada que la dio Emma, ¿qué vieron que hizo Jesús en su ministerio acá? Muy bien, ese fue el ejemplo, la lección. Pero ¿qué es eso? Un milagro, muy bien. Vimos que Jesús hizo en su ministerio, hizo milagros. ¿Y qué es un milagro? A ver si saben esto. Ajá, una cosa que es imposible, dice Toby, muy bien. Un milagro es algo que no es nada normal, no es nada que pasa siempre, es algo que va en contra de las leyes de la naturaleza, que es imposible que pase, va en contra de lo que la razón nos dice. Sobrenatural, claro, va en contra de las leyes de la naturaleza. Es algo que demuestra también, ¿qué cosa? Que hay un poder superior, hay algo en esa persona que realiza el milagro. Y Jesús hacía milagros, lo vimos, Jesús hacía milagros porque no era una persona común. Jesús, ¿cómo era? ¿Qué era Jesús? El Hijo de Dios. Y en la segunda clase de esta lección con Rama, el profe Rama, vimos que Jesús era hombre, pero también era Dios. Jesús era hombre y Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Ahora, yo les pregunto, ¿y por qué Jesús hacía milagros? Al ver si alguno era bueno, esa es una muy buena razón. Muy bien, muy bien. De hecho, muchos lugares de la Biblia lo van a ver como señales, los milagros. ¿Señales de qué? De que Él era el Hijo de Dios. Los milagros, yo tengo 3 cosas acá, no lo anoté, me olvidé anotarlo en el PowerPoint, pero los milagros, ¿por qué hacía esos milagros Cristo? Es, en primer lugar, para ayudar a la gente a que crean en Él. Eran alguna forma para demostrar lo que Él era y lo que Él venía a hacer. En segundo lugar, para demostrarles que Él tiene poder, que Él tiene todo el poder para hacer todas las cosas que hizo. Y en tercer lugar, para demostrarle que es capaz de ayudar a las necesidades de los suyos, porque Él es bueno, como decían acá. Ahora, ¿cuál es el propósito de que hoy veamos o que hoy les mostremos los milagros? Esta es más difícil. En realidad es un poquito parecida a la anterior. Nosotros hoy les mostramos los milagros que quedaron en la Biblia y nos sirven para exactamente lo mismo,
para ayudarlos a ustedes también a que puedan creer en Cristo. Saben que en los tiempos de Jesús, cuando Jesús hizo esos milagros, hubo muchas personas que aún viendo todo lo que Él hacía, decidieron no creer. Ellos veían los milagros y decidían no creer. Teniendo las evidencias enfrente de sus ojos, ellos no tenían fe, no quisieron creer. Entonces, ahora también ustedes pueden ver estos milagros, los podemos estudiar, los podemos ver, y aún así pueden no darse cuenta ante quién estamos, de quién estamos hablando, ante quién están. Y pueden, como también hicieron en los tiempos de Jesús, ver estas cosas y aún así decidir no creer en Jesús. Entonces nosotros queremos, de alguna forma, con estos milagros que vimos la clase pasada, hoy vamos a ver otro, que puedan asombrarse y que puedan ver a Jesús, que puedan asombrarse, decir, imagínense que alguien acá hace uno de estos milagros. Sería una locura. Bueno, eso es lo que nosotros queremos que ustedes piensen. Ahora, como decía, ¿por qué hablo tanto de los milagros? ¿Por qué di toda esta introducción de milagros? Porque el día de hoy vamos a ver. La clase pasada vimos uno, a ver. Ahí lo dijo Héctor. ¿A quién sanó Jesús? A un paralítico. También la clase pasada vieron que Jesús hizo un montón de milagros en todo su ministerio. Miren acá, yo traje una lista. Mirá, 19. ¿Y ahora? 38. Y hay cosas que no se consideran, hay otras que sí. Entonces, esta lista puede ir creciendo, puede ser más chica, depende de quién la haga. Pero imagínense todos los milagros que hizo Jesús en muy poquito tiempo. Él hizo todos estos milagros. Y hoy vamos a ver aquel que quizás es el más importante o uno de los más importantes de todos los milagros. Pero antes de llegar al milagro en sí, vamos a retroceder un poco en el tiempo y vamos a ver los momentos antes de la muerte de Jesús. Hoy vamos a ver todo esto. Vamos a leer un montón de textos, así que los tengo anotados, los anoté en el PowerPoint porque si no íbamos a leer mucho, íbamos a estar buscando. Y también porque quería, como vamos a leer mucho y algunas palabras son complicadas, hay una versión acá que pueden seguir leyendo ustedes desde el PowerPoint. Lo puse en imprenta mayúscula porque me habían dicho que es más fácil para que algunos chicos lean, que solo pueden leer imprenta mayúscula. Así que esto está en Mateo 26, versículos 20 al 25. Vamos a leer este pasaje. ¿Se lee bien, creo? Sí. Mateo 26, del 20 al 25. Saben que Jesús estaba con sus discípulos y estaban en el primer día de la celebración de... Total, esto va a quedar... Si quieren, anótenlo, eso no tarda mucho. Dice, vamos a ver esta historia que Jesús estaba celebrando, estaban en el primer día de una fiesta judía que se llamaba Pascua, la Pascua, que era muy distinta a lo que nosotros hoy conocemos como Pascua. Era otra cosa muy distinta. Así que vamos a leer versículo 20, dice, al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y miren el versículo 25. Judas, el que lo iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Que eso es como maestro. Tú lo has dicho, le contestó.
Y hasta acá vamos a leer. Esta historia nos cuenta que cuando Jesús estaba comiendo la Pascua con sus discípulos, Él les avisa que va a haber uno de ellos que le iba a entregar. ¿Qué significa que le iba a entregar? Sí, lo iba a traicionar. Uno de ellos dice que lo iba a traicionar, porque saben que en esa época, ya era una época en la cual Jesús había empezado a ser medio odiado por los fariseos, por los religiosos, y tenía muchos enemigos que lo querían matar, se lo querían sacar de encima. Entonces había uno de ellos que le iba a entregar a esta gente para que lo maten. Entonces todos preguntaban si iban a ser ellos, si iban a ser el otro, hasta que Jesús ya sabía quién era. ¿Quién era? Lo leímos. ¿Quién le iba a entregar? Judas. Muy bien, ya sabía quién le iba a traicionar y ese que le iba a traicionar era Judas. Y después la historia sigue. Después de esto ellos se van a Getsemaní todos juntos y allí cuenta la historia que se ponen a orar. Jesús se pone a orar y le pide a los discípulos que oren también con él. Y Jesús se aparta un poco y ora, habla con el Padre. Él ya estaba sufriendo mucho, Jesús. Ya sufría mucho por lo que iba a vivir y lo que estaba viviendo en ese momento. Y sin embargo dice que cuando Jesús volvió a sus discípulos, los encontró ¿cómo? A ver. Dormidos. Se habían dormido los discípulos, no habían podido orar por Jesús y orar para no caer en tentación, dice la palabra. Y de vuelta se fue Jesús, los despertó, les dijo que oren, y cuando vuelve, otra vez, dormidos. Pero bueno, y después de esto, de la oración en Getsemaní, entonces, primero comen la Pascua, ahí instituye Jesús la cena del Señor, pero bueno, vimos la de la Pascua. Después se van a Getsemaní, ahí es donde oran, y después de eso viene lo que vamos a leer ahora, que está en Lucas 24, 47 al 51. Dice, mientras todavía estaba él estaba hablando, llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12 apóstoles, iba delante de esa multitud, iba delante de ellos, y se acercó para besar a Jesús. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Dice el 49, cuando los que rodeaban a Jesús vieron que lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Ahí los discípulos querían defender a Jesús porque estaban viendo que se le acercaban la multitud y que se lo iban a llevar preso para matarlo. Entonces dice, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Con una espada dicen que le cortó la oreja derecha, y no creo que haya sido porque le quería cortar la oreja derecha. Seguro fue a cortarle la cabeza y cuando se movió, le cortó la oreja. Pero dijo Jesús, deténganse, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Entonces, luego de que a Jesús se lo llevaron, acá se lo llevan a Jesús. Pedro, su discípulo, dicen que... ¿Saben quién es Pedro, no? Sí, Pedro, el discípulo que es muy conocido, dice que lo empezó a seguir a Jesús de lejos para que no lo vean. Y entonces lo seguía y en algún momento lo descubren y le dicen, pará, ¿vos no eras el que era discípulo de Jesús? ¿Vos no estabas con él? Y ahí es cuando Pedro le dice, no, yo a ese ni lo conozco. Y 3 veces dice que lo negó a Jesús, hasta en la última como maldiciéndolo. Tan fuerte era. Y hasta los amigos de Jesús, los que eran los más cercanos, sus discípulos, estaban abandonando, estaban negándole por miedo. Y tampoco es que nos vamos a poner quizás nosotros en el mismo lugar de Pedro hubiéramos hecho lo mismo. Miren cómo trataban a Jesús. Esto para que vean que era razonado el miedo que tenía Pedro. Miren cómo trataban a Jesús. Dice en Lucas 22,
63 al 65, miren cómo los trataban. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaron los ojos y le preguntaban, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? Le tapaban los ojos y le pegaban con los ojos tapados y se burlaban de él como diciendo, a ver, adivina, ¿quién fue el que te pegó? Y también decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. En otras partes de la Biblia dice que le escupieron la cara, lo trataron muy, muy mal, lo maltrataron mucho. Entonces, después de todo esto, de cómo lo trataron y todo esto, pasaron muchas otras o varias cosas más que nada más la vamos a mencionar. A Jesús se lo llevaron entonces, lo maltrataron y lo llevan ante el concilio primero. A Jesús lo llevan ante el concilio, que era una especie de como la corte, una corte suprema, pero de Israel, en donde estaba el sumo sacerdote. Entonces lo llevan ante la corte de Israel. Después de la corte de Israel, lo llevan ante Poncio Pilato, que era un gobernador con un alto cargo en toda la zona que tenían donde estaban. Pilato les dice que no lo encuentra culpable, que no encuentra algo malo en él como para matarlo, porque el pueblo que le decía, matémoslo, porque y buscaron todas las cosas posibles, como las excusas posibles como para matarlo. Pilato les dice que no había encontrado nada malo en Jesús, y el pueblo seguía insistiendo. Entonces Pilato lo manda con Herodes, que Herodes era una especie de rey, un tetrarca de Galilea, que tenía mucho poder. Y dicen que cuando llegó con Herodes también, Herodes empezó a burlar de él. Jesús dice que no le respondía nada. Y Herodes entonces lo vuelve a mandar con Poncio Pilato. ¿Viste? Y pasaron un montón de cosas. Primero el concilio. Poncio Pilato, Herodes, Poncio Pilato de nuevo. Y ahí ya, a la última vez que se cruza con Poncio Pilato, después de hablar un poco con el pueblo y negociar con Barrabás y con otras cosas, Poncio Pilato termina cediendo y termina haciéndole caso al pueblo. Y lo condena a Jesús, lo condena a muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Entonces lo condenan a Jesús a la muerte de cruz. Y miren lo que vamos a leer ahora. Lucas 23, 33, y después vamos a leer el 44 al 46, dice Lucas 23, 33. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, porque con Jesús también crucificaron a dos, pero que esos dos estaban bien juzgados, sí habían hecho cosas malas. Entonces dice que lo crucificaron a Jesús y a los malhechores, a Jesús en el medio. Y dice el versículo 44 del mismo capítulo, dice, era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, dice que se puso oscuro cuando era de día. Entonces se puso como hubo tinieblas. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, Jesús gritando, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Expiró significa murió. Después de decir esto, después de sufrir varios días en la cruz, murió. Saben que los enemigos, los religiosos, parecía que habían logrado lo que ellos querían. Estos querían deshacerse de Jesús. Ellos querían matarlo porque Jesús los enfrentaba. Jesús les señalaba las cosas que ellos hacían mal y eso no les gustaba para nada. Y ahora Jesús había muerto. Jesús murió, de verdad murió. No es una historia que ahora nosotros lo vemos desde nuestro lado y lo podemos pensar, sí, después volvió a vivir, qué sé yo. Pero en ese momento Jesús había muerto.
Y todos sus seguidores, los discípulos, ¿qué hacían? Seguro, me imagino, se pensaban y miraban desde lejos, dice, no se acercaban, miraban de lejos, y pensaban, che, toda la vida que dedicamos a Jesús, a lo que Él decía, a lo que Él nos prometió, y ahora murió. ¿Y qué hacemos? ¿Nos van a matar a nosotros ahora también? Y fue todo, no sirvió nada para nada. Sin embargo, como dijimos al principio, hoy vamos a ver uno de los milagros más importantes de Cristo. Hoy vamos a ver, ¿cómo se llama? La resurrección de Jesús. Él resucitó. Muy bien, ¿qué significa resucitar? Volvió a vivir. Si volvió a vivir significa que antes ¿cómo estaba? Muerto. Jesús murió de verdad, sin embargo Él resucitó. Vamos a leer. Lo voy a leer yo. En Juan 20, este no está en el PowerPoint. Juan 20, vamos a leer así versículos salteados. Y presten atención, este sí, si quieren lo pueden buscar, Juan 20. El Evangelio de Juan, según Juan. 20 y vamos a leer vamos a empezar por el versículo 1. ¿Estamos? Empiezo. Si hay cosas que están cambiadas es porque sigo leyendo en esta versión, que es la Nueva Biblia de las Américas, pero van a ver que está muy parecido. Dice Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Saben que a Jesús lo pusieron en un sepulcro que estaba como en bajada, como una especie de cueva, y a esos sepulcros se le ponían una piedra gigante que no la podía mover una persona. Y como era en bajada, quedaba la piedra trabada en la puerta del sepulcro y nadie podía entrar. Y esa piedra no se podía mover, era muy difícil, imposible casi. Y entonces dice que fue María a la mañana al sepulcro y vio que la piedra no estaba. O sea, la piedra estaba quitada. Y el versículo 2 dice, entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro, tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Cuando a los cuerpos en ese entonces, cuando alguien moría, se le hacía toda una envoltura para que quede, para que el cuerpo se conserve, para que quede todo en su lugar. Y dice que entraron y vieron las envolturas, el sudario enrollado así como si, no como si se lo hubiesen sacado, sino como estaba, pero el cuerpo no estaba. Alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. Y dice el versículo 11 del mismo capítulo. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Esto es después. María lloraba afuera junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó y miró adentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús, no se dio cuenta que era Jesús.
Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, díganme dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Y ella volviéndose quiere decir que entró en razón de con quién estaba hablando. Ahí se dio cuenta que era Jesús con quien hablaba. Entonces, María, le dijo Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Y dice el 18, María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Entonces Jesús le dice, andá y decile a los discípulos que no estoy muerto, no morí, no se robaron mi cuerpo, sino que resucité. Entonces María fue corriendo a decirles que vio a Jesús a los discípulos. Y saben que Jesús, esto es lo que les queremos decir, Jesús murió en una cruz, pero eso no quedó ahí. Si hubiese quedado ahí hubiese sido algo trágico, algo feo, nada hubiese tenido sentido. Jesús resucitó. Jesús cumplió con la misión, cumplió con su promesa. Él murió inocente de pecado en favor de todas las personas, en favor de toda la humanidad, y después al tercer día resucitó. Y desde ese momento nosotros podemos ser salvos. Leímos que la cortina del santuario se rompió, una cortina muy gruesa, muy difícil de romper, se rompió y de arriba hacia abajo cuando Jesús murió. Eso simboliza que el sacrificio, que la muerte de Cristo, a través de ese sacrificio todos podemos entrar a la presencia de Dios. Gracias al sacrificio todos podemos ser salvos. Y Jesús murió, pero nuestra esperanza no se basa en eso, sino que se basa en que Él resucitó, Él volvió a vivir. Tuvo que pasar la más difícil, la peor de todas las pruebas para ganar tu alma, para ganar nuestra alma. ¿Entienden lo costoso, lo que le costó a Jesús? Lo que le costó a Jesús hacer lo que hizo. Cuando vimos que Jesús oraba en Getsemaní, la Biblia cuenta que estaba sufriendo las peores cosas que nunca vamos a poder ni siquiera comprender. Él sufrió tanto. Dice que oraba a Dios en esta oración que le hacía a su papá, a su padre, a Dios, le decía que si es posible, que no tenga que Jesús pasar por todo eso que se le venía. Que si es posible, si hay otro camino, que no se haga. Sin embargo, era el único camino, no había otra forma para la salvación. ¿Y saben por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús quiso sufrir? ¿Por qué pasó por todas estas cosas feas que vimos? Teniendo el poder de decir, ustedes piensan que cuando lo iban a arrestar Jesús no tenía el poder de, con solo pensarlo, hacer que todos se caigan al piso, tenía todo el poder, Él era Dios. Sin embargo, ¿por qué quiso pasar por todo lo que pasó? A ver, ¿por qué hizo todo lo que hizo? Tiene que ver con algo que dijeron hoy. ¿Por qué Él qué? Por amor, muy bien, eso. Jesús nos amaba, Jesús te ama, Jesús me ama, Él te ama, Él por amor hizo todo lo que hizo. Todo ese que vimos, el sufrimiento, Jesús pensaba en vos. Jesús pensaba en mí, pensaba en cada uno de nosotros cuando hacía todo lo que hacía. Él lo hizo por vos. Y vamos a leer un versículo que a mí me encanta, que explica por qué hizo todas las cosas. Y está en Juan 20, 30 al 31, dice ahí. Fíjense porque dice, lo explica por qué Jesús hizo todos los milagros y todas las cosas que Él hizo.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, o sea, las que leímos, las que están escritas, se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús hizo todas las cosas para que ustedes puedan tener vida y vida eterna. Jesús hizo todas estas cosas para que ustedes crean en Él, puedan creer en Él y puedan ser salvos. Ahora, yo te pregunto, Él hizo todo lo que vimos, Él sufrió todo lo que sufrió. Vos, ¿cuál es tu respuesta al sacrificio de Cristo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Todos necesitamos de Cristo, todos necesitamos el perdón de nuestros pecados. ¿Qué vas a ofrecerle vos a Jesús? Bueno, te hago un anticipo. No tenemos nada que ofrecerle a Jesús. No tenemos mucho, nada tiene valor en comparación a lo que Él hizo. Lo único que podés ofrecerle a Jesús es tu corazón. Dios quiere que le entregues tu vida. Dios quiere que le entregues tu vida a Él. Y de esa forma vas a poder disfrutar de la salvación que Él te ofrece. Para que cuando tu vida acá en el mundo termine, no vayas al infierno, sino que vayas al cielo con Él. Vamos a tener una oración. Así que vamos a echar las cabezas. Vamos a hacer silencio. Vamos a hacer silencio y pensá en esto. Yo te invito a que pienses en esto que estuvimos viendo. Todas las cosas que sufrió Jesús, todo lo que hizo, lo hizo por amor a vos. Todo lo que hizo, lo hizo por vos. Él pensó en vos estando en la cruz, para que vos puedas ser salvo. Y si nunca hiciste la oración, si nunca te entregaste a Jesús, yo te invito a que lo hagas. Es la mejor decisión que podés tomar, es la razón por la cual nosotros estamos acá contándote las cosas. Pedile al Señor, habla con Él, sabemos, siempre lo decimos, Él te escucha, hablando en tu mente, orá a Él y decile que te perdone los pecados, que entregás tu vida a Él, que entendés todas las cosas que Él hizo, que Él sufrió, que Él murió por vos, y que entendiste esto y querés tener esa salvación que Él te ofrece. Si lo hiciste, o si lo querés hacer pero no sabés cómo, te vamos a pedir que nos avises a mí, a Anto, a Eli, a cualquiera de los profes con el que tengas más confianza, porque queremos estar felices con vos, queremos ayudarte porque es la mejor decisión que podés tomar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Padre, gracias porque sin merecer nada, sin haber hecho nada bueno, Padre, habiéndonos alejado de ti, tú mandaste a tu Hijo para que nazca en este mundo, Padre, y que crezca aquí, Padre, y gracias a Él, gracias al sacrificio, gracias a todo lo que sufrió, hoy podemos tener al alcance de nuestra mano, Padre, la salvación. Gracias, Padre, porque tu Hijo sufrió y llevó a cabo ese sacrificio que solo Él podía hacer. Ese sacrificio que nada más lo podía hacer el justo, muriendo por cada uno de nosotros los pecadores. Y por esa muerte en la cruz, hoy podemos ser salvos, Padre. Padre, te rogamos por el mensaje entregado, te pedimos por el corazón de cada uno de los chicos que están acá, Padre, que ellos puedan entender, que ellos puedan aceptarte como Salvador, Padre, que ellos puedan aceptar este mensaje que nosotros les queremos dar, que ellos puedan entender cuál es el mensaje y cuál es el porqué de este libro, de estos evangelios que estuvimos viendo, Padre, para que ellos puedan tener vida eterna. Te agradecemos, Padre, y sigue bendiciendo esta actividad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El versículo que vamos a aprender son dos, en realidad. Así que va a ser un reto difícil. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 al 4. Vamos a repartir papelitos, igual también lo vamos a mandar en el grupo de WhatsApp. Sí o sí los dos. Es cortito. A ver, lo leemos todos juntos una vez. 1, 2, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús... ¡Epa! Mala mía, no estaba leyendo. Vamos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 y 4. Bien, piénsenlo así, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Está? Es fácil, se lo van a aprender.